Hoy tengo un tema para compartir con ustedes que he titulado Un corazón limpio. ¿Cómo se puede limpiar un corazón? ¿Cómo podemos mantener un corazón limpio? Estamos expuestos a tantas corrientes, a tantas ideologías, a tantos pensamientos que de pronto podemos nosotros cometer alguna falta, cometer alguna mala decisión. Podemos estar quizás arropando en nuestras mentes, en nuestros pensamientos algunas mentiras o algunas medias verdades, porque a veces el enemigo es astuto, ¿verdad? Y nos empieza a sembrar ese tipo de semillas donde son medias verdades que lo que hacen es confundirnos y llevarnos por caminos equivocados. Lo cierto es que la Biblia es muy clara cuando habla acerca de que todos los hombres hemos pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos fallado, todos hemos cometido faltas, todos somos imperfectos delante del Señor, todos hemos pecado. Sin embargo, no todos tenemos la actitud correcta para, aleluya, hacerle frente a nuestro pecado. Aunque todos hemos pecado, todos respondemos de una manera distinta. La reacción, nuestra respuesta, nuestra manera de enfrentar la culpa es muy distinta en cada uno de nosotros. Algunos minimizan los errores, tienden a ocultarlos, ¿verdad? Voy a esconder esta parte de mi vida mientras nadie se dé cuenta lo que sucedió, mientras nadie lo vea, mientras nadie lo identifique, todo va a estar bien. Y hay gente que se la pasa ocultando sus errores. Hay gente que se la pasa escondiendo sus fallas. Hay gente que se la pasa excusándose, poniendo pretextos. De alguna manera piensan que de esta forma pueden darle solución a la condición del corazón. Pero la verdad es que nada de esto es un remedio saludable para la condición de nuestro corazón. Lo que necesitamos es acercarnos a Dios y es orar como lo hizo el salmista en el Salmo 51. Y en sus notas usted tendrá la mayoría de los textos o algunos textos que voy a estar compartiendo. Cuando hablo algún texto que no está ahí, anótelo para que usted lo pueda corroborar en casa y lo pueda tener ahí como una nota adicional. Pero el Salmo 51, versículo 10 al 12 dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Otras versiones mencionan un corazón puro. Otra versión, como la traducción lenguaje actual, habla de malos pensamientos y cambia todo mi ser. Pero la verdad es, aleluya, que todas estas versiones nos aclaran este punto de que, aleluya, el salmista está deseando ser agradable delante de los ojos del Señor. Un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. El salmista responde con una súplica en su intención de ser agradable delante de los ojos del Señor. Yo mencionaba que aunque todos hemos pecado, no todos respondemos de la misma manera al pecado. Y un ejemplo de ello es Saúl y David. El mismo David y Saúl, el primer rey sobre Israel, los dos fallaron, los dos cometieron faltas, los dos cometieron errores, los dos hicieron algo que desagradó, que fue desagradable delante de los ojos del Señor. Ellos tienen muchas similitudes, el uno del otro tienen muchas similitudes. Sin embargo, el resultado de la vida de Saúl y de la vida de David fue completamente distinta. Y no porque Dios tuviera preferidos o porque Dios tuviera ciertos privilegios para con David y con Saúl, no, porque con Saúl su resultado fue que fue desechado del trono juntamente con toda su descendencia. Pero el resultado en la vida de David fue que fue afianzado en el trono y su descendencia logró gobernar sobre el reino de Israel. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? ¿En qué consiste la diferencia entre
entre Saúl y David? Bueno, la diferencia radica en la actitud del corazón, en la actitud que tuvo Saúl hacia la culpa, hacia el pecado, hacia la falta que había cometido. Saúl no se arrepintió y aleluya, mientras que David reconoció su falta, fue responsable, asumió su culpa y de esta manera recibió la restauración en su corazón. Y es que, amado hermano, el punto no es, aleluya, quién falla y no falla, porque realmente todos hemos fallado, todos cometemos faltas, todos cometemos errores, pero Romanos 5:8 nos afirma que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No se goza por ello? Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. La base de un corazón puro no reside en qué tan bueno soy yo, sino en lo bueno que es Dios para conmigo. Ahí reside, aleluya, ahí reside la base para un corazón puro. Sobre esa plataforma vamos a hablar 4 cosas importantes en relación a un corazón limpio. ¿Cómo se logra un corazón limpio? En primer lugar, quiero mencionar que un corazón limpio surge de un corazón confrontado con su pecado. Un corazón que ha sido confrontado, aleluya, con la condición, con su realidad. No son apariencias, no son, aleluya, no se trata de aparentar estar bien. Porque hay gente que aparenta, que le gustan las apariencias y quiere aparentar que todo está bien, que no hay nada de qué preocuparse y vive de las apariencias, pero las apariencias nunca resuelven la situación de nuestro corazón, nunca van a cambiar tus apariencias, nunca van a cambiar la realidad, aleluya, que impera en tu vida. Las apariencias nunca serán capaces de dar una paz verdadera. Las apariencias, aleluya, nunca traerán la armonía que tú necesitas en tu vida. Las apariencias, todo lo que hacen es engañarnos, pero nunca las apariencias van a resolver la situación de nuestro corazón. Si usted va al Salmo 51 en su Biblia, seguramente se va a encontrar, aleluya, porque en pocos salmos como estos se señala su origen histórico, pero en el encabezado del Salmo 51 y en su Biblia usted se va a encontrar estas palabras para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Amén. El Salmo nos da referencia de lo que se trata. ¿Por qué? ¿Dónde nace esta oración del Salmo 51? Bueno, el Salmo 51 nace como una respuesta. Fue la reacción de David cuando Natán lo confronta con su pecado. Porque hasta ese punto todo parecía estar bien. Parecía que David había resuelto la situación. Ustedes han leído la historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Como en el capítulo 11 la Biblia dice que David se quedó en el palacio y de pronto dice que vio, saliendo a la terraza, vio una mujer allá a lo lejos que se estaba bañando y dice que la deseó, la mandó traer y cometió adulterio con ella. Al poco tiempo, el verso 5 señala que esta mujer había concebido y había quedado embarazada, y entonces mandó decirle al rey David: ¿sabes qué? Aleluya, quedé embarazada, estoy encinta. El pueblo estaba en guerra, la nación estaba en guerra y el esposo de Betsabé no estaba en casa. ¿Cómo? Se iban a preguntar: ¿cómo es que Betsabé salió embarazada si su esposo está fuera, si su esposo está en la guerra? ¿Qué es lo que pasó? Todos estos cuestionamientos iban a desembocar en la falta que David había cometido. Su posición como rey no permitiría, amado hermano, ser señalado de esta manera. Era el ungido de Jehová. ¿Cómo es posible que haya cometido esta falta? Y entonces David lo que hace es la tendencia de todo ser humano. Vamos a tratar de resolver este problema de acuerdo a cómo podemos hacerlo. Y entonces dice que mandó traer, la historia cuenta en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, que David mandó traer a Urías
Urías, el esposo de esta mujer llamada Betsabé, y cuando con las intenciones de que viniera, estuviera en casa, estuviera con su esposa, como cualquier matrimonio, tuvieran intimidad, y de esta manera decir, es hijo de Urías. Vamos a tapar la situación de esta manera, vamos a resolver este problema. Pero las cosas no salieron como pensó David. ¿Por qué? Porque Urías era un hombre noble. Y en su nobleza, cuando Urías llega a su casa, dice: ¿cómo puedo yo tener este tiempo y disfrutar a mi familia y disfrutar un tiempo con mi esposa cuando mis compañeros están entregando su vida? Mis compañeros de milicia están entregando su vida ya en la batalla. Yo no lo puedo hacer. Así que él se guardó. Él se guardó y no estuvo en intimidad con su esposa. Las cosas no se resolvieron como pensaba David, no fueron tan fáciles como él pensaba. Y entonces tomó una segunda decisión y dijo: bueno, si las cosas no resultaron de esta manera, voy a mandar a Urías al frente de la batalla. Y lo que hizo fue ponerlo adelante, aleluya, para enfrentar a sus enemigos. Yo no puedo matarlo, no me puedo ensuciar las manos, pero voy a hacer que los enemigos de Israel acaben con Urías. Y de esta manera la mujer queda sola, me caso con ella y todo se resuelve. Y todo tiene solución. Él trató de cubrir su pecado, amén, trayendo al esposo, pero no resultó. Trató de cubrir su pecado y realmente David pasó de ser adúltero a ser un asesino. Porque aunque él no mató a Urías, lo puso al frente con la encomienda de que avanzara el ejército y después los que estuvieran junto a Urías retrocedieran, lo dejaran solo para que los enemigos acabaran con su vida, que fue lo que sucedió. David fue el orquestador de la muerte de Urías. Pasó de ser adúltero a ser también ahora un asesino. Segunda de Samuel capítulo 11 verso 27 dice: y pasado el luto, envió David a la otra, dice, y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto, dice, que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Él pudo haber aplacado, amén, las interrogantes, los cuestionamientos ante la sociedad, ante su reino. No sería señalado, pero delante de los ojos de Dios nada está oculto. Usted se puede ocultar y puede ocultar muchas cosas, y cuidado porque viene el pastor, y cuidado porque el líder, y cuidado que esto, y se puede cuidar de muchas cosas, pero delante del Señor nada está oculto. Amén. No podemos pasar por desapercibidos. La condición de nuestro corazón tiene que ser confrontada. La condición de nuestro corazón tiene que ser señalada por la verdad que viene del Señor. A veces tratamos, aleluya, de esconder, y la verdad es que a veces, aleluya, es de forma natural, porque los seres humanos así somos. Miren, una ocasión en la clase que teníamos en MacDiel, en la escuela bíblica, si no me equivoco era mi tercer año, y estábamos en una clase con la maestra, la hermana Meribá de Cantero, oye, y nos hizo un ejercicio y nos dijo: quiero que tomen una hoja en blanco, la rayen a la mitad y pongan en un lado las virtudes y pongan del otro lado los defectos. Y entonces dijo: quiero que comiencen a señalar y apuntar todas las virtudes que ustedes ven en usted. Amén. Oiga, cuando nos pusieron a hacer ejercicio, oiga, uno llenaba esa área, hasta le faltaban hojas, ¿verdad? Y poniendo nuestras virtudes y virtudes y virtudes y virtudes. Oiga, y no, era una lista de no terminar. Pero cuando tuvimos que pasar al otro lado, al extremo el otro lado, la otra mitad de la hoja, donde decía defectos, oiga, empezamos a tratar de escribir nuestros defectos, ¿verdad? Y empieza así. Sí, porque es fácil ver los defectos en otra persona, pero ver nuestros propios defectos, qué difícil es.
Pero la verdad es que aunque no los veas o no los reconozcas, no quiere decir que no los tengas, porque todos tenemos virtudes y muchos otros también tenemos, no errores, horrores. Pero tratamos de ocultarlos. Los minimizamos, nos excusamos, tenemos pretextos, maneras de alguna manera de zafarnos de la situación y entonces decir todo está bien. Pero mire, algo hizo la maestra y inteligentemente ella sabía a dónde iba. Y entonces lo que hace fue: quiero que le dé esa hoja a la persona que esté a su lado. Y esa persona le va a dar a usted su hoja y usted va a llenar los defectos. Ya estábamos en tercer año. Yo ya conocía bien quién era Jorge. Jorge ya sabía quién era yo. Amén. Jorge era el compañero de la escuela, un compañero mío. Y entonces yo le di mi hoja a él y él me dio la hoja a mí. Y oiga, cuando yo tuve la hoja de Jorge aquí, hermanos, así como que Dios me revela algo así. Me da a conocer la vida completa de Jorge. Y yo empiezo a notar, oiga, Jorge me decía: oye, ya te estás pasando, porque me miraba escribiendo. ¿No tienes una hoja por ahí para otra hoja? Amén. ¿Por qué? Porque es muy fácil ver los errores de alguien más. David, aleluya, pensaba: si lo oculto, si disimulo, de alguna manera, si cubro esta situación, voy a salir adelante. Sin embargo, David fue confrontado con su pecado, porque aunque el ojo del hombre, aleluya, no esté al tanto, el ojo de Dios lo conoce todo, y Él sabe, aleluya, la condición, la realidad que vive nuestro corazón. David lo entendió, aleluya. De nada sirve que nosotros queramos ignorarlos, cubrirlos, excusarnos, minimizarlos. David escribe en el Salmo 19, versículo 12: líbrame de mis errores, líbrame de los que me son ocultos. David entendió la situación. A veces de nada, la verdad es que de nada sirve que tratemos de ocultar. Amén. Yo puedo traer una camisa blanca con una mancha en mi lado izquierdo y poner algo blanco para tapar esa mancha y decir: usted ni cuenta se da. Y de pronto dice usted: mira qué limpia su camisa. La verdad es que la mancha sigue ahí. La mancha sigue ahí, no se ha quitado. La mancha sigue en la camisa. Todo lo que se ha hecho es cubrir. Pero de nada sirve cubrir si la mancha sigue estando ahí. Denle un aplauso fuerte al Señor. David tuvo que ser confrontado y Natán llega. Y esto no debió ser nada fácil para Natán, el profeta. Imagínese decirle al rey de Israel, al soberano de Israel, aleluya, su falta debió haber sido intimidante, debió haber sido una tensión y una presión bastante fuerte para el profeta Natán. Sin embargo, Natán, hermanos, viene para con David y comienza a contarle una parábola. Y le empieza a decir: ¿sabes qué, David? Quiero contarte una historia. Un hombre rico, le llegaron visitantes distinguidos y cuando los tuvo en casa dijo: bueno, ¿qué les puedo preparar a mis invitados? No puedo tomar de mis corrales, de mis ganados, porque son de una línea muy buena, son el mejor ganado. Así que lo que voy a hacer, y él dice que tenía un vecino que era pobre y que solamente tenía una pequeña oveja, un cordero. Y entonces dice que mandó y la tomó, aleluya, abusando del pobre, y la llevó a su casa, la mató y le dio de comer a sus invitados. Cuando David escucha esto, David se molesta y dice: ese hombre es un abusivo, ese hombre hizo algo incorrecto. Vive Jehová. Y oiga, David se airó tanto, como queriendo sentenciar y queriendo señalar, aleluya, el mal proceder y señalar las consecuencias de su mal. Y ¿dónde está ese hombre? Y cuando Natán le escucha esto: ¿dónde está ese hombre? Dice: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, porque tú eres el que ha cometido un grande mal delante del Señor. ¿Qué es lo que hacemos cuando somos confrontados con la realidad en nuestro corazón? Lastimosamente, los seres humanos no nos gusta que nos digan que nos señalen nuestros errores. Se nos molesta. Yo escuchaba, o yo leía, mejor dicho, en un post en Facebook que decía: antes se predicaba
No sé si lo dijo Charles Spurgeon, pero príncipe de los predicadores, pero dijo, antes se predicaba del pecado y la gente venía al arrepentimiento. Ahora se predica de pecado y se mueven de iglesia. Ay, ¿lo dije o lo pensé? A veces se habla de pecado, se señalan los errores. Alguien me dijo una ocasión en otra iglesia que pastoreábamos hace muchos años, me dijo, quiero que me diga quién le contó de mí. Porque todo lo que usted habló se estaba refiriendo a mí. Y le dije, usted yo no lo conozco. A mí nadie me ha contado de usted. Le dije, pero si alguien sabe de usted, es Dios. Y le ha hablado esta mañana porque le ama y quiere cambiar su vida. Den un aplauso fuerte al Señor. Dios nos confronta, pero ¿cuál es la actitud de nuestro corazón cuando somos confrontados con las verdades de Dios? Cuando somos confrontados, ¿sabe qué sucedió con David? Y eso es lo que hizo la diferencia. Es lo que hizo la diferencia entre Saúl y David. Que cuando David es confrontado por Natán, aleluya, el profeta, David reconoce su pecado. Y hay una frase que utiliza David que dice, pequé contra Jehová. Y esa frase es muy importante, hermano, porque aunque es pequeña, aunque es una frase pequeña, porque David dice, pequé contra Jehová, solamente 3 palabras, pero estas 3 palabras, aleluya, manifiestan el hecho de que David confiesa y asume su culpa, directamente la pone sobre sus hombros. Él asume su responsabilidad, él deja de señalar, él deja de ocultar, él deja de esconder, él deja de excusarse. Y entonces dice, yo fallé, yo cometí esta falta, yo pequé delante del Señor. Y es que Gálatas capítulo 6 versículo 5 dice, cada uno cargue su propia responsabilidad. En otras palabras, lo que dice Pablo es, no te desconectes de la responsabilidad que a ti se te demanda. Otra versión dice, cada uno es responsable de su conducta. A veces queremos señalar culpables y se nos es difícil reconocer que nosotros somos los que tomamos a veces malas decisiones. A veces es nosotros los que nos equivocamos. Y entonces queremos un corazón limpio. Tenemos que ser confrontados con la realidad de nuestro corazón. No se engañen, sigue diciendo Gálatas 6, versículo 7. No se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Minimizar la ofensa no resuelve nada. Pero también es interesante que la palabra que utiliza David aquí, pequé contra Jehová, es pequeña, pero es de mucho valor y de mucho peso, porque hace la diferencia, como lo acabo de mencionar, porque para que una confesión, aleluya, sea sincera y sea real, no es necesarias las muchas palabras. Amén. ¿Por qué? Porque es una realidad del corazón. Yo asumo mi responsabilidad. Y a veces, ¿sabe qué sucede cuando nos dejamos llevar por las palabras? Que a veces hasta olvidamos el propósito. Y nos alejamos del objetivo. Porque empezamos a llenarnos de palabras, a querer a hablar de discursos. Y a veces lo que hacemos, hermanos, es que entre más hablamos, más pretextos empiezan a aparecer, más excusas empiezan a suceder. Yo sé que fallé, pero Dios sabe que esto, yo sé que fallé, pero la verdad es que aquello, y empezamos a dar lugar, hermanos, a muchas palabras. Y la Biblia dice en Proverbios, la Escritura dice en capítulo 10 verso 9, en las muchas palabras no falta el pecado. Así que seamos, aleluya, honestos y hagamos, aleluya, de esa confrontación respondamos de una manera correcta, de tal forma que podamos reconocer cada vez que fallamos o cada vez que cometemos alguna falta, reconocer, aleluya, nuestra oportunidad que recibimos de parte del Señor. Él reconoce su culpa abiertamente, con franqueza, no niega la verdad. Y lo que hace, amado hermano, es abrir su corazón para ser restaurado. Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prospera. Hasta que no declares, hasta que no confieses, aleluya, vas a experimentar el verdadero favor del Señor. Pero también esta frase, pequé contra Jehová, difiere mucho y es excepcional porque difiere mucho
quizás de la respuesta que pudiera haber recibido de cualquier otro rey. Porque imagínense que a un rey le dijeran, ¿estás en pecado? A lo mejor yo no hubiera sido como Natán, a lo mejor yo hubiera sido más diplomático, ¿verdad? Tratando de, oye rey, mira, esto pasa, tratando de ser diplomático. Natán fue confrontativo y le dijo, ¿sabes qué? Tú eres ese hombre. Y cuando David escucha esto, David responde de esta manera, a diferencia de cualquier otro que pudo haber dicho, córtenle la cabeza a Natán. Córtenle la cabeza a Natán. Se me vienen pensamientos después a mi mente que uno dice, no lo voy a decir, pero lo voy a decir. Ya no voy a diezmar, porque el pastor nada más está predicando de esto. Porque el pastor, hermano, tenemos que tener una actitud correcta. Aleluya, cuando somos confrontados es una expresión del amor de Dios porque Él nos ama. ¿Acaso usted no hace lo mismo con su hijo? ¿Acaso usted no le dice, sabes qué? Lo que estás haciendo en tu vida no está bien. Lo que estás haciendo con tu vida está mal. Tienes que arreglarte, tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar aquello, tienes que soltar aquello. ¿Por qué lo hace? Porque lo ama. Bueno, cada vez que Dios nos reprende, cada vez que Dios nos habla confrontativamente, no es otra cosa que la manifestación del amor de Dios que se abre para darnos la oportunidad de restaurarnos y de tener un corazón limpio. Den un aplauso fuerte al Señor. Entonces Natán, aleluya, le dice, tú eres ese hombre. Y David dice, yo he pecado contra el Señor. Y la respuesta, hermano, no se hace esperar. Si usted ha leído con detenimiento este pasaje, encontrará que Natán responde. Cuando David reconoce su falta, Natán le dice lo siguiente: el Señor ha quitado tu pecado y no morirás. Porque cuando somos confrontados y respondemos de una manera correcta, hermanos, el Señor traerá una respuesta oportuna, una respuesta inmediata. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios haya resuelto una situación en un momento, en un instante? David acaba de reconocer su pecado y en el momento Dios le dice a Natán, dile esto a David, dile que yo he quitado su pecado y que no morirá. David, aleluya, no tuvo que esperar mucho la respuesta del Señor. ¿Cómo es posible esto? Quizás nos preguntemos. Bueno, la respuesta está en el Salmo 30, versículo 5. Porque su ira dura solo un instante, pero su favor perdurará toda una vida. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Así es el Señor misericordioso. Él es bondadoso y Él es bueno. Vamos al punto número 2. El punto número 2 surge de un corazón que se humilla en arrepentimiento. Un corazón limpio no es producto de un accidente. No es producto, aleluya, de una situación no planeada o circunstancial, nada de eso. El corazón limpio surge de un corazón que con humildad se arrepiente delante del Señor. La buena obra hecha en todo penitente verdadero es un espíritu quebrantado, un corazón contrito, un corazón humillado que sufre, que le pesa haber fallado y haber cometido alguna falta. El problema es que a veces fallamos y no sentimos remordimiento, no sentimos dolor, no sentimos peso o pesar, aleluya, por esa falta que nosotros hemos cometido. Un corazón así no puede ser restaurado. Un corazón que no se duele de la falta no puede ser restaurado, no porque Dios no quiera, sino que sencillamente el corazón que está arrogante, que es soberbio, que es orgulloso, no da lugar a la restauración.
De ahí que es importante entender el valor de la humildad, el valor de humillarnos, aleluya, delante del Señor. La Biblia nos dice en el Salmo 51, versículo 1 al 3: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Y si vamos al versículo 17 de ese mismo capítulo 51, vamos a encontrar que David también declara: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Si queremos ampliar un poco el sentir de humildad que había en el salmista, podemos leer diferentes versiones. Esto me gusta mucho porque me da un panorama más completo de lo que se refiere el texto. En la versión, por ejemplo, Dios habla hoy, dice: las ofrendas a Dios son el espíritu dolido, tú no desprecias, oh Dios, el corazón hecho pedazos. Mira la condición del corazón de David. El corazón de David no estaba entero, estaba hecho pedazos. Amén. Por eso el Salmo 51, la mejor ofrenda, dice otra versión, es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien sinceramente se humilla y se arrepiente. Y otra versión también dice: los sacrificios para Dios son un espíritu quebrantado y un corazón quebrantado y aplastado. Oiga, todas esas referencias nos hablan de la condición en que se encontraba el corazón de David. Y todo, hermanos, está encerrado en una palabra que se dice humildad. La humildad, hermanos, es una actitud que nos permite florecer, que nos permite producir. ¿Por qué muchos matrimonios se quedan en el camino? Porque sencillamente ninguno estuvo dispuesto a ser humilde. ¿Por qué muchas veces, hermanos, no vemos avanzar, no vemos producir algo, no florecemos en alguna área? Porque nuestro corazón quizás se ha llenado de orgullo, algún tipo de soberbia, algún tipo de arrogancia. Y ese tipo de cosas no permiten, hermanos, que la semilla pueda fructificar. Si usted va a la raíz de la palabra humildad, yo lo he mencionado esto anteriormente, la palabra humildad viene de una raíz que se conoce humus, una raíz latina que se pronuncia humus. Y el humus se refiere a la superficie de la tierra, en donde cuando el agricultor siembra esa superficie, una superficie pequeña, pero es la superficie que permite, hermanos, que la planta sea fructífera. El humus en una planta le permite ser fructífera y producir mucho fruto. ¿Por qué? Porque en esa superficie se encuentran todos ingredientes que permiten, hermanos, desintegrar la materia orgánica. Y esta materia orgánica, al desintegrarse, lo que hace es fortalecer la tierra, alimentar la tierra, y entonces lo que hace es permitir una mayor producción en la planta, en el árbol, o para florecer aquella planta. Bueno, eso es lo mismo que sucede cuando nuestro corazón es humilde. Eso es lo mismo que sucede cuando venimos delante del Señor, no con arrogancia, no tratando de ocultarnos, no tratando de hacer valer nuestra verdad, aunque sepamos en nuestro interior que esa verdad es mentira. No es tratar de excusarnos cuando venimos humildemente a decirle: Señor, realmente fallé, realmente me equivoqué, yo pensé que estaba haciendo las cosas bien, pero ahora entiendo que me he equivocado, que he tomado malas decisiones, pero aquí estoy contrito y humillado delante de tu presencia. Y cuando Dios ve la humildad en el corazón, lo que hace el Señor es producir un fruto de arrepentimiento que nos permite restaurar nuestro corazón y hacer de nosotros un corazón limpio. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos humildad. La humildad, aleluya, para acercarnos a Dios. En esta mañana es muy esencial que alcancemos a entender que la vida cristiana es mucho más que solo cumplir con un sistema.
¿Por qué? Porque aún existe el peligro de llevar a vivir un cristianismo donde solo queremos complacer a Dios con demostraciones de acciones externas, pero vacías de una relación sincera y verdadera con Él. A veces pensamos que cumplir con ciertas cosas, aleluya, a veces aprendemos a hacer lo que todo cristiano hace y pensamos que de esta manera estamos honrando al Señor. A Dios le importa más quién tú eres que lo que tú haces. A Dios le importa más quién somos que lo que hacemos, porque muchas cosas que hacemos las podemos hacer, hermanos, sin siquiera tener una relación con Dios. Pero Dios busca tener comunión con nosotros. Por eso dice segundo libro de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, dice, y orare y buscare mi rostro, y se aparta de su conducta perversa. Mire lo que dice. Esa es la condición que da fruto. Esa es la condición que produce en los hogares, cuando en el hogar hay humildad. Cuando hay humildad en nuestro corazón, iglesia, cuando hay humildad en nosotros, pueblo, cuando hay humildad, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque tenemos un Dios que ama, aleluya, un Dios que quiere restaurar, un Dios que quiere levantar a nuestra sociedad, que quiere cambiar nuestras ciudades, que quiere transformar nuestras vidas y darnos un nuevo corazón. Pero un corazón limpio surge de la confrontación, aleluya, de nuestro pecado, de nuestra condición, pero también surge de un corazón que se ha humillado delante de la presencia del Señor. ¿De qué sirve que nosotros estemos penando por la vida, dándonos golpes de pecho y arrastrando cadenas, si nuestro arrepentimiento no está produciendo frutos delante del Señor? Mire lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 7, versículo 9 al 11. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ya que solicitud produjo en vosotros, que defensa, que indignación, que temor, que ardiente efecto, que celo, que vindicación. En todo os habéis mostrado como limpios en el asunto. Un corazón limpio es producto de un corazón quebrantado, humillado delante de la presencia del Señor. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Número 3, vamos al punto número 3. Surge de un corazón que se llena de la palabra de Dios. ¿Queremos tener un corazón limpio? Respondamos con buena actitud a la confrontación con la condición de nuestro corazón. Seamos humildes, pero también vamos a llenarnos de la palabra del Señor. Amén. Natán reprendió a David, si usted lee con detenimiento en el capítulo 12, versículo 11. Natán, cuando reprende a David, le dice: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? Otra versión dice: tuviste en poco. Amén. Tuviste en poco. ¿A qué se está refiriendo? A los estatutos. Se está refiriendo a los mandamientos. Se está refiriendo a los principios bíblicos. ¿Y qué sucede cuando nosotros, hermanos, sencillamente nos desentendemos de los principios de la palabra de Dios? Empezamos a tomar malas decisiones. Empezamos a caminar por caminos equivocados. Y empezamos nosotros a desarrollar conductas que no agradan al Señor. Necesitamos tener presentes todos los días en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. Necesitamos tener presentes los principios que nos enseña la palabra del Señor. La palabra de Dios para el cristiano, para la fe cristiana, es la norma de fe y de conducta.
Yo voy a caminar, yo voy a pensar, yo voy a decidir de acuerdo a lo que dice la palabra. Si la cultura que se me trata de inculcar no va de acuerdo a la palabra de Dios, entonces esa cultura no la puedo aceptar, no la puedo recibir. Hay pensamientos, filosofías, ideologías. El hermano Mike Lagos la semana pasada nos compartió un precioso mensaje un poco acerca de esto, tocaba algunos de estos puntos. Pero es importante entender que hay tantas corrientes en el mundo que tratan de atraparnos y de formar nuestra vida, porque a final de cuentas nos van formando programas de televisión. En los 70s, esos programas, aleluya, que salían en la televisión, de familias, aleluya, que su estilo de vida, todos querían ser esa familia. Todos, ¿por qué las cosas han cambiado? ¿Por qué la sociedad va cambiando? Porque la televisión influye mucho en nuestras conductas. Y hoy lo que la sociedad o la televisión o las redes sociales hablan acerca de lo que es familia difiere mucho de lo que era antes, porque la sociedad va cambiando. Pero la Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. La palabra del Señor sigue siendo viva, sigue siendo eficaz y sigue siendo como una espada de dos filos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Es la palabra de Dios la que nos guía, la que nos dirige, la que nos instruye. Nos tenemos que mantener ahí. David se desentendió de los principios de la palabra del Señor. Dejó de ser guiado, dejó de ser dirigido por los estatutos de Dios. Y dice a Natán: tuviste en poco la palabra de Jehová. Podemos estar cometiendo el mismo error nosotros al tomar decisiones sin consultar lo que dice el Señor en su palabra. Jesús habló de los dos cimientos, y él habló de un hombre imprudente, que no era sabio, que era un hombre necio, insensato. Dice: lo voy a comparar con aquella persona que oye mis palabras pero no las hace. ¿Se desentiende? Oye mis palabras, no es que no las sepa, las sabe, pero a final de cuentas no las pone por obra. De nada vale oír, de nada vale saber, de nada vale conocer la palabra si no la estamos poniendo en práctica. Se desentiende. Dice: lo voy a comparar con un hombre que quiso edificar su casa sobre la arena. Muy bonita. Imagínense una, no sé, pongámoslo en este punto, a la orilla del mar, ¿verdad? La arena y el sol, las olas. Oiga, eso es impresionante. A lo mejor decían: wow, esta casa va a quedar de lujo. Sin embargo, vinieron los vientos, vinieron las tempestades, vinieron el mal clima, y esa casa se vino abajo porque no tenía un buen fundamento. Pero el que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar con un hombre prudente, un hombre sabio. Amén. Que queriendo edificar su casa, porque en su casa tenía su mayor tesoro, su familia, y cuando quiso edificar empezó a escarbar hasta encontrar un lugar sólido, y sobre esa roca edificó su casa. Vinieron los vientos y las tempestades, pero no hicieron nada contra ella. ¿Por qué? Porque su fundamento era firme. Eso es lo que sucede, iglesia. Por eso es importante entender el valor de la palabra del Señor en nuestros tiempos. Esta palabra del Señor, aleluya, no ha cambiado y no va a cambiar. Esta palabra se mantiene firme, se mantiene fiel, es verídica, aleluya, y es veraz y sigue siendo oportuna. Y aunque, mire, por mucho tiempo, siglos, aleluya, han tratado de desacreditarla, han tratado, aleluya, de esconderla, han tratado de acabar con ella. Un hombre se atrevió a decir: le doy 100 años para que la Biblia sea encontrada solamente, aleluya, en los museos. Que cuando la gente quiera leer una Biblia o ver una Biblia, van a tener que ir a los museos para encontrarse una Biblia. Ese hombre murió y su casa se convirtió en un lugar de imprenta de las versiones de la Biblia. Así es. Porque cielo y tierra pasarán,
pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 22, verso 29, vosotros cerráis ignorando las escrituras. Nada vamos a lograr de bien para nuestro corazón si hacemos de lado la palabra. David lo entendió. Aquella confrontación que hizo Natán con él, hermanos, aleluya, causó la diferencia en David, tanto que en el Salmo 119, versículo 11, el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es muy claro, ¿no? No quieres fallar, no quieres cometer errores, no quieres, aleluya, cometer alguna falta delante del Señor. Es sencillo: guarda su palabra en tu corazón. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La Biblia no nos fue dada para informarnos, fue dada para transformarnos. Y podemos tener un corazón limpio si nos llenamos de la palabra del Señor. Se habla de un combatiente que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial. En su experiencia él narra que junto a la compañía con la que él combatía, que era una compañía británica, dice que se encontraron atrapados en fuego enemigo, y poco a poco, dice, toda esa compañía empezamos a perder vidas y se ponía cada vez más complicado porque las municiones se nos acababan. Hubo un momento en que el encargado, el líder, no sé, que estaba en esa compañía, les dijo: vayan a los cuerpos de los caídos y busquen si entre sus ropas, entre sus accesorios, hay algún tipo de municiones con las que podamos nosotros enfrentar esta situación. Era un momento crítico, era un momento difícil, era un momento complicado. Dice que empezaron a buscar entre los soldados muertos, caídos, algún tipo de cosas en sus cuerpos, en sus bolsos, pero de pronto llegaban y decían: no hay mucho que encontrar, no hay nada. Algunos venían y dicen: no encontramos nada, no había nada. Y mientras todos ellos estaban desesperándose y con mucha ansiedad por el temor de perder la vida, una persona llega, uno de aquellos que andaba buscando, encontró en los bolsos de uno de los cuerpos que estaban ahí caídos, muertos, encontró un pequeño libro que consistía, aleluya, en el libro de los Salmos, el Evangelio de Juan y la carta a los Romanos. Quizás usted lo ha leído, amén. Es un pequeño libro y ahí trae los Salmos, ahí trae el Evangelio de Juan y ahí trae la carta a los Romanos. Dice que, aleluya, llegó y les dijo: no encontré nada, pero me encontré este pequeño libro, y me parece que este pequeño libro tiene la palabra del Señor. Desesperadamente este hombre que sobrevivió, dice, cuenta que tomaron aquel libro y alguien comenzó a leerlo. Comenzaron a leer la primera página: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y empezaron a leer todo el Salmo 1, y después comenzaron a leer el Salmo 2, y comenzaron a leer el Salmo 3. Dice, y entre más leíamos, se seguían escuchando el tiroteo enemigo, pero entre más leíamos, uno y otro sin darnos cuenta, aleluya, ni cómo ni cuándo se dejó de escuchar y de sentir, aleluya, la opresión y el golpe de nuestros adversarios. Cuando menos nos dimos cuenta, todo se había callado y nuestro corazón estaba en paz. Un corazón limpio, un corazón puro, es un corazón que disfruta de la abundancia, de la sabiduría, de la palabra del Señor. Y por último, pasen los músicos por favor, surge de un corazón que anhela la presencia de Dios. Mire que David está orando y dice: no me dejes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Él dice: anhelo sentir tu presencia.
entre las más grandes pérdidas que David expresa, hermanos, o quizás la mayor, es el no sentir nuevamente la presencia de Dios en su vida. Porque él expresa un anhelo. Anhelar es desear algo con pasión. Pero ¿cómo expresamos? Voy a resumir este punto. ¿Cómo expresamos nuestro anhelo por la presencia del Señor? Aquí tengo 4 cosas que quiero que anote rápidamente. Desear esa presencia de corazón y no de labios solamente. No solo de labios. Desear la presencia del Señor de corazón. Y es que, amado hermano, Isaías 29:13 dice: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, pero me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Si realmente anhelamos la presencia del Señor, tenemos que hacerlo de corazón, no de labios. No solamente de labios. Yo quisiera tener la energía que tiene Caleb cuando canta, ¿verdad? Y esa voz. Pero ya ves, la voz no me logra, ¿verdad? Y ando buscando tonos ahí yo mientras cantamos. Pero eso no deja de llevarme a la adoración, porque es un anhelo del corazón. A lo mejor mi voz no me da para alcanzar ese tono, a lo mejor mi voz no me da para tener esa fuerza, ¿verdad? Pero mi corazón nada lo detiene para alabar el nombre del Señor, porque anhelo su presencia. A eso vengo cada mañana, los domingos. A eso vengo cuando me reúno con el pueblo del Señor. Vengo a alabar, vengo a cantar, vengo a disfrutar la presencia del Señor, porque hay un anhelo en nuestro corazón. El Salmo 119:58 dice: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia según tu palabra. Anhelamos la presencia del Señor, no solo de palabras, no solo de boca, hagámoslo con el corazón. Pero lo segundo es que expresamos nuestro anhelo por la presencia de Dios cuando le damos a Dios el primado de nuestras vidas. Cuando le decimos al Señor: tú eres el primero, tú estás en el primer lugar, nadie más ocupa el lugar que a ti te corresponde. Tú eres el primero en mi vida. El Salmo 16 versículo 8 dice: a Jehová he puesto siempre, note esto, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dios ha sido el primero. Dios fue el primero ayer, Dios es el primero hoy, Dios será primero el día de mañana. Tercero, tener comunión con Él en todo momento. Salmo 27 versículo 8 dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, David dice: aquí vengo, Señor. Eso es anhelar la presencia de Dios. Eso es decirle al Señor: te amo. Y es que Lucas 10:27 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Cuando decimos amar a Dios, aleluya, es decirle: Señor, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú quieras. Porque amar a Dios es no vivir para ti mismo, sino vivir para Él. Aleluya, es saturar tus pensamientos con sus deseos. Es decirle al Señor: ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Porque yo la quiero cumplir. Y número 4, consagrar nuestras vidas para Él. Yo le expreso al Señor mi anhelo por su presencia cuando vivo una vida consagrada, totalmente rendida a Él. El Salmo 63 versículo 1 al 4 dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Alguien puede decir esto? Mejor es tu misericordia que la vida. ¿Lo puede decir en esta mañana? ¿Cuántos lo han experimentado? Póngase de pie conmigo, por favor, y vamos a decirlo. Mejor es tu misericordia que la vida. Dice: mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. Y en tu nombre, dice, voy a alzar mis manos. Voy a levantar mis manos. Voy a vivir consagrado para ti, Señor, rendido. Cuando usted levanta sus manos, aleluya, usted le está diciendo al Señor: yo me estoy rindiendo. Yo me rindo, Señor. Ya no puedo. Por mi propia cuenta no logro hacerlo, pero contigo sé que puedo. Por eso vengo rendido. Así te bendeciré en mi vida, decía el salmista. Y en tu nombre
alzaré mis manos. Un corazón limpio no ocurre por accidente. Hay 4 cosas que nos ayudan a desarrollar un corazón limpio. Pero uno se pregunta a lo mejor: pastor, pero tengo 25 años de servir al Señor. Los últimos 10 años de mi vida se los he dedicado a Dios. ¿Cómo es que yo tengo que orar como dice el salmista? Bueno, es que cuando le dices al Señor: dame un corazón limpio, o crea en mí un corazón limpio, no solamente es porque has fallado. También se le puede decir al Señor: crea en mí un corazón limpio porque no quiero fallar. Amén. No porque hayas fallado, porque de pronto alguien se sienta señalado esta mañana y diga: es que yo no he fallado. Bueno, si no has, gloria al Señor porque no lo has hecho, pero puedes hacer esta oración en esta mañana. Todos podemos hacer esta oración porque no le queremos fallar al Señor. Por ello es importante que nosotros oremos de esta manera y le digamos al Señor: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero también, ¿sabe qué? Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar el Padre Nuestro, Jesús, después de decirles que pidan el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, después le dice a sus discípulos que le digan: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. ¿Por qué es importante? Porque si tú quieres ver a Dios en tu vida, porque si tú quieres que Dios se manifieste y se muestra en tu vida, dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo número 8: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios en sus vidas? ¿Realmente quiere ver a Dios en su vida?